Hace 2 días, desperté con una avalancha de fotos en mi teléfono. Mi hija, toda sonriente, vestida de blanco, anunciando su boda sorpresa. Pero no fui invitada. En lugar de alegría, un dolor insoportable me tragó por completo. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza. Tengo 72 años y vivo sola en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Los sonidos de los claxones de los peceros y las sirenas lejanas se han convertido en la banda sonora de una rutina que ya apenas soporto. Todas las mañanas, la luz pálida se filtra por mi ventana agrietada, pintando sombras sobre mi mesa de cocina gastada. Camino arrastrando los pies a la cocina con mi bata azul descolorida, respirando esa mezcla familiar de café rancio y la soledad de ayer. El teléfono está ahí sobre la barra, silencioso como siempre. Ni buenos días por WhatsApp, ni llamadas preguntando cómo dormí. Solo el zumbido áspero de las notificaciones de las redes sociales, recordándome un mundo que parece seguir adelante sin mí. Pero esa mañana fue diferente. Esa mañana, mi teléfono explotó con imágenes que destrozarían lo que quedaba de mi corazón. Ahí estaba ella, mi hija Sofía, radiante con un vestido blanco que flotaba, del brazo de un hombre que jamás había conocido. El pie de foto decía: ¡Sorpresa! ¡Lo logramos! ¡El mejor día de nuestras vidas! Las fotos mostraban una ceremonia hermosa en lo que parecía el Parque México, rodeada de amigos que no reconocía y familiares que de alguna manera habían encontrado tiempo para asistir. Todos menos yo, su propia madre, la mujer que había sacrificado todo por su felicidad. Me quedé viendo esas fotos hasta que se me nublaron los ojos con lágrimas. Las manos me temblaban mientras veía docenas de imágenes. El corte del pastel, el primer baile, los brindis de gente que parecía importarle más que yo. En cada fotografía, Sofía se veía más feliz de lo que la había visto en años, y yo no estuve ahí para presenciarlo. El contraste me atravesó como un cuchillo. Apenas la semana pasada había estado viendo un álbum de fotos viejas, tocando cada recuerdo de su infancia. Ahí estaba Sofía a los 5 años, sin diente y riéndose mientras sostenía una tarjeta del Día de las Madres hecha a mano. «Te amo más que a los tacos, mami», decía con letras moradas chuecas. Ahí estaba Sofía a los 10, abrazándome fuerte después de su primera obra de teatro escolar, susurrándome: «Eres la mejor mamá del mundo». Ahí estaba Sofía a los 18, llorando en mis brazos después de su primer desengaño amoroso, prometiéndome que nunca olvidaría lo mucho que significaba para ella. Pero en algún lugar entre esos recuerdos tiernos y esta mañana fría, me había vuelto invisible, prescindible. Ni siquiera valía una llamada para decir: «Ma, me voy a casar». Recuerdo que dejé el teléfono con dedos temblorosos y caminé al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se veía anciana. ¿Cuándo se grabaron estas arrugas profundas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo empezaron a curvarse mis hombros hacia adelante como si cargara un peso invisible? ¿Cuándo empecé a verme tan olvidada? El departamento se sintió más pequeño esa mañana. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, llenas de fotos enmarcadas de Sofía a través de los años, cada una ahora un recordatorio de lo poco que aparentemente significaba para ella. El silencio era ensordecedor, roto solo por el rumble distante del metro, llevando gente a vidas que importaban, gente que era invitada a momentos importantes, gente que no era olvidada por sus propios hijos. Me senté pesadamente en mi sillón gastado, el mismo donde Sofía solía acurrucarse cuando me visitaba. Pero esas visitas se habían vuelto cada vez más raras con los años. Primero mensuales, luego cada pocos meses, luego solo en fiestas navideñas, luego ni siquiera eso. Cada vez que preguntaba cuándo vendría de nuevo, recibía la misma respuesta vaga: «Pronto, ma. Ahorita estoy muy ocupada». Pero aparentemente no estaba demasiado ocupada para planear una boda. No estaba demasiado ocupada para invitar a docenas de otras personas. Solo estaba demasiado ocupada para mí. Ahí fue cuando me pegó el dolor real. No solo la herida de ser excluida,
sino la realización aplastante de cuánto tiempo llevaba desapareciendo de su vida. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo excusas por ella? ¿Cuánto tiempo había estado diciéndome que su distancia era temporal? ¿Solo estrés? ¿Solo las demandas de la vida moderna? La verdad me estaba viendo a la cara a través de esas fotos de boda. No había importado lo suficiente como para ser incluida en el día más importante de su vida. Era su madre, la mujer que le había dado la vida, la había criado, había sacrificado todo por su felicidad, y ni siquiera valía una llamada telefónica. Les he dado todo a esta familia, todo, cada sueldo, cada sueño, cada onza de fuerza que tenía se fue en hacer sus vidas mejores, mientras la mía lentamente se marchitaba. Después de que el papá de Sofía nos abandonara cuando ella tenía 12 años, dejándonos sin nada más que deudas y promesas rotas. Trabajé 3 empleos para mantenernos a flote. Turnos de medianoche en la fonda La Güerita, en Doctores, limpiando oficinas en Polanco durante el día, y turnos de fin de semana en un súper en Nesa. Mis manos siempre estaban irritadas por los productos de limpieza. Los pies me dolían constantemente por estar parada 16 horas al día. Vivía con 3 horas de sueño y café instantáneo, pero nunca me quejé, ni una sola vez, porque cada sacrificio valía la pena si significaba que Sofía podía tener la vida que yo nunca tuve. Quería que fuera a la universidad, que tuviera opciones, que nunca conociera el cansancio que se mete hasta los huesos de trabajar hasta matarse solo para sobrevivir. Recuerdo la noche que calculé cuánto dinero necesitaría para sus estudios universitarios. Estaba sentada en esta misma mesa de cocina, rodeada de recibos y estados de cuenta bancarios, mi calculadora gastada de tanto usarla. La cifra parecía imposible, cientos de miles de pesos que no tenía. Pero me hice una promesa esa noche. Pasara lo que pasara, Sofía tendría su educación, así que trabajé más duro. Agarré turnos extra. Comí sopa Maruchan y tortas de frijoles para poder ahorrar cada peso posible. Usé la misma ropa durante años, remendando agujeros y fingiendo que me gustaba el look vintage cuando la gente comentaba sobre mi ropa pasada de moda. Pedí dinero prestado cuando tuve que hacerlo. Me tragué mi orgullo y supliqué extensiones en los pagos de la renta para poder seguir ahorrando para el futuro de Sofía. Y funcionó. Para cuando Sofía se graduó de la prepa, había logrado ahorrar casi 1,5 millones de pesos. Era la obra de mi vida, mi mayor logro. Cada peso representaba horas de mi vida, callos en mis manos, y sueños que había dejado ir para que ella pudiera tener los suyos. Pero aquí está lo que nunca le dije. Puse todo ese dinero en una cuenta separada con su nombre. Quería sorprenderla cuando se graduara de la universidad, entregarle las llaves de su futuro sin condiciones. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que podía empezar su vida adulta sin deudas, con una base que yo había construido para ella un día agotador a la vez. La cuenta se suponía que era nuestro secreto, mi regalo para ella cuando fuera el momento correcto. La revisaba regularmente, viéndola crecer con intereses, imaginando el día que podría contarle sobre ella. Pero algo más estaba pasando que no noté al principio. Sofía había descubierto la cuenta. De alguna manera se había enterado del dinero, y ella también la estaba viendo. Durante sus años universitarios, noté que empezó a alejarse de mí. Nuestras llamadas semanales se volvieron mensuales, luego esporádicas. Cuando venía a casa en las fiestas, parecía distraída, siempre revisando su celular, siempre con ganas de irse. Me dije que era normal. Los chamacos crecen, hacen sus propias vidas. No debería ser pegajosa, pero hubo momentos que dolieron. Como cuando se graduó de la universidad y apenas me reconoció en la ceremonia. Había manejado 4 horas para llegar ahí, usando el único vestido bonito que tenía, mi corazón reventando de orgullo. Pero cuando dijeron su nombre y caminó por ese escenario, me vio como si yo no estuviera ahí. En la cena de celebración, pasó más tiempo hablando con los papás de sus amigas que conmigo. «Ya voy a estar bien sola, ma», me dijo ese fin de semana, sin verme a los ojos. «Ya no te tienes que preocupar por mí. Debería haber estado feliz. ¿No era ese el punto? ¿Criar a una hija que pudiera valerse por sí misma?» Pero algo en su tono me hizo sentir como si me estuviera despidiendo, como si mi utilidad hubiera expirado junto con su infancia.
Las llamadas telefónicas se volvieron aún más raras después de eso. Pasaban meses sin escuchar su voz. Cuando le hablaba, siempre parecía con prisa, distraída. No puedo hablar mucho, ma. Estoy muy ocupada con el trabajo. O, ¿te puedo hablar más tarde? Voy a salir con unas amigas. Pero la llamada de vuelta nunca llegaba. La única vez que parecía genuinamente interesada en hablar era cuando salía el tema del dinero. Mencionaba que batallaba con la renta, o que necesitaba un coche nuevo, o que le costaba trabajo llegar a fin de mes. Y como una tonta, yo ofrecía ayudar. Transfería dinero de mi cuenta de cheques miserable, diciéndome que esto es lo que hacen las madres. Ayudamos a nuestros hijos cuando lo necesitan, pero el dinero nunca parecía ser suficiente. Siempre había otra crisis, otra emergencia que requería mi asistencia financiera, y Sofía nunca se ofreció a devolverme el dinero. De hecho, parecía esperarlo, como si fuera mi obligación mantenerla, aunque ya fuera una mujer adulta con título universitario y buen trabajo. Recuerdo una conversación particularmente dolorosa hace como 2 años. Había estado teniendo problemas con mi artritis, y mis cuentas médicas se estaban acumulando. Le mencioné a Sofía que tal vez necesitaba reducir la ayuda económica por un tiempo. «No entiendes, ma», me dijo, su voz filosa de irritación. «Yo tengo responsabilidades reales ahora, cuentas reales. Tú estás jubilada. ¿Para qué necesitas dinero de todos modos?» Las palabras me pegaron como un golpe físico. No estaba jubilada por elección. Me vi forzada a dejar de trabajar cuando mi artritis se puso tan mal que ya ni podía sostener un trapeador. ¿Y para qué necesitaba dinero? Comida, medicina, renta, las necesidades básicas para seguir viva, aparentemente lujos en su mente. Pero me tragué mi dolor y seguí ayudándola, porque eso es lo que hacen las madres. Sacrificamos, damos, amamos incondicionalmente, incluso cuando ese amor no es correspondido. Viendo hacia atrás, puedo ver cómo funcionaba la manipulación. Cada llamada empezaba con preguntas sobre mi salud, mi vida, pero se sentían vacías, como si fuera por cumplir. Luego, casualmente mencionaba su último estrés financiero, nunca pidiendo ayuda directamente, pero asegurándose de que yo supiera que estaba batallando. Y yo ofrecía ayudar antes de que siquiera tuviera que pedirla, porque estaba tan agradecida de sentirme necesaria, de tener una razón para que se quedara en el teléfono un poquito más. El patrón se volvió tan predecible. Crisis, asistencia, gratitud breve, luego silencio otra vez hasta la siguiente crisis. Yo estaba financiando su vida mientras lentamente desaparecía de ella, y estaba demasiado ciega para verlo. Había señales que debería haber notado. Como que nunca me invitaba a visitar su departamento. «Está muy chiquito y desordenado, ma. ¿No estarías cómoda?» O cómo cambiaba de tema cuando preguntaba sobre sus amigos o su vida social. «¿No los conoces?» Era su respuesta estándar, como si esa fuera razón suficiente para nunca presentármelos. Se olvidó de mi cumpleaños número 70. Ni tarjeta, ni llamada, ni mensaje de texto. Nada. Me senté en este departamento todo el día, revisando mi teléfono cada pocos minutos, haciendo excusas por ella en mi mente. Está ocupada. Se va a acordar más tarde. Los horarios confunden, pero llegó la tarde, luego la noche, luego el día siguiente, y todavía nada. Cuando finalmente le hablé 3 días después, actuó como si no fuera gran cosa. «Ay Dios, ma, perdóname. El trabajo ha estado súper loco. Ya sabes cómo es». Pero yo no sabía cómo es. Nunca había estado demasiado ocupada para recordar el cumpleaños de mi madre, incluso cuando trabajaba 3 empleos y apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Algunas cosas son demasiado importantes para olvidarlas, a menos que la persona no sea importante para ti. Ahí fue cuando empecé a sospechar que me había convertido más en un recurso financiero que en una madre para Sofía. La realización se metió lentamente, como veneno en mis venas. Cada interacción que habíamos tenido en años recientes giraba en torno a sus necesidades, sus problemas, sus luchas financieras. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó sobre mi vida, mis sueños, mis miedos? No me podía acordar. El anuncio de la boda fue solo la confirmación final de lo que había estado tratando de no ver.
Ya no era parte de su círculo íntimo, su familia elegida. Solo era la mujer que mandaba dinero cuando lo necesitaba, convenientemente invisible por lo demás. Pero aún sabiendo eso, aún sintiendo los bordes filosos de esa verdad cortándome el corazón, todavía hacía excusas por ella. A lo mejor quería una boda pequeña. A lo mejor fue una decisión de último momento. A lo mejor estaba planeando decirme después y celebraríamos juntas. Esos a lo mejor me mantuvieron cuerda por como 48 horas. Luego encontré el sobre. Estaba limpiando el cajón de mi cocina, buscando mi libro de recetas viejo para hacer el pay de manzana que le encantaba a Sofía, cuando mis dedos tocaron un sobre que no reconocía. Estaba metido detrás de mis recibos de luz. Papel blanco común con mi nombre escrito en una letra que no era mía. Adentro había un estado de cuenta bancario, pero no uno mío. Era un resumen de cuenta para Sofía Elizabeth Morales, el nombre completo de mi hija. Y el saldo hizo que se me parara el corazón. 1,5 millones de pesos. Las manos me temblaron mientras leía los detalles. Esta era la cuenta que había abierto para su fondo universitario, los ahorros secretos que había estado construyendo durante años. Pero ya no era secreto. Sofía había estado accesándola, monitoreándola, viendo mis sacrificios acumularse en su fortuna privada. El estado de cuenta mostraba retiros regulares durante los últimos años. No cantidades pequeñas, miles de pesos a la vez. Dinero que había tomado mientras simultáneamente me pedía ayuda con sus gastos, dejándome vaciar mis propias cuentas para mantenerla mientras ella estaba sentada sobre una fortuna que yo había creado con mi sangre, sudor y lágrimas. Me sentí enferma, físicamente, violentamente enferma. Corrí al baño y vomité en el excusado, mi cuerpo rechazando la realidad de lo que había descubierto. Sofía no solo había escondido el dinero de mí, me había estado engañando activamente, manipulándome para darle aún más mientras ella acaparaba los ahorros de mi vida. Cada crisis financiera que había descrito era mentira. Cada llamada llorosa sobre batallar para pagar la renta era manipulación. Cada vez que me había saltado comidas o pospuesto citas médicas para poder mandarle dinero, ella ya tenía acceso a más riqueza de la que yo jamás había poseído. La parte más cruel era el tiempo. Según el estado de cuenta, había hecho un retiro masivo apenas 2 semanas antes de su boda. 500,000 pesos. Suficiente para pagar toda una ceremonia, catering, flores, fotografía. Había financiado su boda con mi dinero mientras ni siquiera se molestaba en invitarme. Me senté en el piso del baño y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No solo llorando, gimiendo, lamentándome, haciendo sonidos que no sabía que era capaz de producir. El dolor era físico, como si algo vital hubiera sido arrancado de mi pecho. La hija por la que había sacrificado todo, la niña que había amado con cada fibra de mi ser, me había estado robando sistemáticamente mientras fingía que le importaba. Cuando el llanto finalmente paró, me sentí vacía, hueca, como el cascarón de una persona sin nada adentro. Me vi en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer rota que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hinchados y rojos, mi cara marcada con el cansancio y la traición. Parecía que había envejecido 10 años en el espacio de una tarde. Ahí fue cuando empezó a meterse la ira, una quemadera lenta al principio, solo una llamita de indignación en el vacío de mi pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tomar el dinero que había ganado a través de décadas de sacrificio y fingir que era suyo? ¿Cómo se atrevía a verme batallar para pagar mis propios recibos mientras ella vivía cómodamente de mi trabajo? Pero la ira me daba miedo. Había pasado tantos años estando agradecida por cualquier migaja de atención que Sofía me aventaba que sentir furia hacia ella se sentía mal, antinatural. Las buenas madres no se enojan con sus hijos. Las buenas madres entienden. Las buenas madres perdonan. ¿Pero qué hay de las buenas hijas? ¿No tienen obligaciones también? Regresé a mi cocina con piernas inestables y me quedé viendo ese estado de cuenta. Los números parecían quemarse en mi visión. 1,5 millones de pesos. El trabajo de mi vida, mi sacrificio, mi amor. Y ella lo había estado escondiendo de mí, gastándolo sin mi conocimiento,
mintiéndome en la cara mientras yo le mandaba mis cheques del Seguro Social. Por primera vez en mi vida adulta, quería lastimar a alguien de la manera que me habían lastimado a mí. Quería que Sofía sintiera la traición, la humillación, la realización devastadora de que alguien a quien amas te ha estado usando. Quería que entendiera cómo se sentía descubrir que toda tu relación estaba construida sobre mentiras, pero no sabía cómo. Nunca había sido cruel, nunca vengativa. Me habían educado para poner la otra mejilla, para amar incondicionalmente, para poner a la familia primero sin importar qué. ¿Cómo desaprendes 72 años de ponerte al final? Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, viendo las fotos de Sofía en mis paredes, preguntándome cuándo la niña dulce de esas fotos se había convertido en alguien que no reconocía. ¿Cuándo se había vuelto manipulación el amor? ¿Cuándo mi hija se había convertido en mi depredadora? Pensé en llamarle, confrontarla sobre el dinero. Pero, ¿qué le diría? ¿Sé que me has estado robando? ¿Lo negaría? ¿Se las arreglaría para voltear la situación hacia mí de alguna manera, hacer que me sintiera culpable por fisgonear, por no confiar en ella? La idea de otra conversación donde me hiciera sentir pequeña y tonta era insoportable. No podía manejar ser manipulada otra vez, especialmente ahora cuando finalmente veía la verdad. En cambio, hice algo que nunca había hecho. Llamé al banco. Mi voz tembló mientras le explicaba la situación al representante de servicio al cliente. Expliqué que yo era la titular principal de la cuenta, que el dinero era mío y que quería cambiar los permisos de acceso inmediatamente. Necesito restringir los retiros, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar de mis manos temblorosas. Nadie debería poder acceder a esta cuenta excepto yo. El proceso fue sorprendentemente simple. Algunas preguntas de seguridad, un código PIN nuevo, y de repente el 1,5 millones de pesos era mío otra vez. Realmente mío. Sofía se enteraría la próxima vez que tratara de hacer un retiro, y por una vez, yo no estaría ahí para resolver su problema. La sensación era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades primero. Me había protegido a mí misma en lugar de proteger a todos los demás. Se sentía extraño y aterrador y absolutamente necesario, pero sabía que esto era solo el principio. Sofía se enteraría de las restricciones de la cuenta pronto y me hablaría, exigiría explicaciones, trataría de manipularme para revertir mi decisión. Y no estaba segura de tener la fuerza para oponerme a su chantaje emocional. Pensé en mi vecina María, la mujer silenciosa de al lado que no había sido nada más que amable conmigo durante los últimos 10 años. Había perdido a su esposo alrededor del mismo tiempo que Sofía empezó a alejarse, y habíamos formado una amistad tentativa sobre dolor y soledad compartidos. María había sido la que me cuidó cuando estuve enferma, la que me traía caldo cuando no podía ir al súper, la que simplemente se sentaba conmigo cuando el departamento se sentía demasiado silencioso. A lo mejor era hora de apoyarme en alguien por una vez, en lugar de ser la base de todos los demás. A la mañana siguiente, toqué la puerta de María. Abrió en su bata, su cabello canoso despeinado del sueño, pero su cara se iluminó cuando me vio. Esperanza, qué sorpresa tan linda. Pásale, acabo de hacer café. Su departamento era el reflejo del mío, pero se sentía completamente diferente, más cálido de alguna manera. Las plantas florecían en cada ventana, arte colorido cubría las paredes, y el aroma de canela y vainilla hacía que el espacio se sintiera como hogar de una manera que el mío no había sido en años. María, dije, aceptando una taza humeante con agradecimiento, necesito contarle a alguien lo que me está pasando, y creo que necesito ayuda para saber qué hacer. Escuchó sin juzgar mientras le conté todo. El anuncio de la boda, el dinero escondido, los años de manipulación y mentiras. Le mostré el estado de cuenta con manos temblorosas, viendo su cara cambiar de confusión a entendimiento a ira justa por mí. «Ay, mija», dijo cuando terminé, extendiendo la mano sobre su mesita para apretar la mía. «Esperanza, siento tanto que te haya pasado esto». Su compasión rompió algo dentro de mi pecho, y empecé a llorar otra vez. Pero estas lágrimas se sentían diferentes.
No los sollozos desesperados de ayer, sino algo más limpio. Alivio, tal vez. El alivio de finalmente contarle la verdad a alguien en lugar de hacer excusas por el comportamiento de Sofía. ¿Qué debo hacer?, pregunté cuando mi llanto se calmó. No sé cómo manejar esto. Nunca. Siempre he aceptado lo que sea que ella hiciera. No sé cómo defenderme. María estuvo callada por un largo momento, tomando su café pensativamente. ¿Qué quieres que pase, Esperanza? Si pudieras agitar una varita mágica y arreglar esta situación, ¿cómo se vería? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería yo? Había pasado tantos años enfocada en lo que Sofía quería, lo que ella necesitaba, lo que la haría feliz, que había olvidado que tenía permitido tener deseos propios. Quiero que reconozca lo que ha hecho, dije lentamente. Quiero que entienda cuánto me ha lastimado. Quiero que me vea como persona en lugar de solo una fuente de dinero. ¿Y si no puede hacer eso?, preguntó María gentilmente. Si no es capaz de verte de esa manera, la posibilidad no se me había ocurrido antes. Siempre había asumido que si podía encontrar las palabras correctas, el enfoque correcto, Sofía se daría cuenta de sus errores y nos reconciliaríamos. Pero ¿qué si no quería cambiar? ¿Qué si prefería nuestra relación como estaba, con ella tomando y yo dando? No sé, admití. Nunca había considerado que eso pudiera ser permanente. Te mereces respeto, Esperanza, dijo María con firmeza. De todos, incluyendo tu hija. Y si ella no puede dártelo, entonces tal vez sea hora de crear una vida que no dependa de su aprobación. La idea era revolucionaria para mí. ¿Una vida que no girara alrededor de las necesidades y humores de Sofía? ¿Una vida donde yo importara tanto como todos los demás? Parecía imposible y maravilloso y absolutamente aterrorizante. ¿Cómo empiezo siquiera?, pregunté. Un límite a la vez, dijo María. Ya empezaste protegiendo tu dinero. ¿Cuál es la siguiente cosa que necesitas proteger? Pensé en eso. Mi paz mental, creo. Estoy cansada de caminar en cáscaras de huevo, cansada de hacer excusas por su comportamiento. Estoy cansada de sentirme culpable por tener necesidades. Entonces para, dijo María simplemente. Para de hacer excusas. Para de sentirte culpable. Para de aceptar trato que no tolerarías de un extraño. Sonaba tan simple cuando lo dijo, pero sabía que sería lo más difícil que jamás había hecho. Durante los siguientes días, empecé a practicar actos pequeños de autopreservación. Cuando Sofía llamó, y sí llamó, furiosa sobre la cuenta bancaria restringida, no me disculpé automáticamente. En lugar de eso dije, necesitamos hablar de esto en persona. ¿Puedes este fin de semana? Su respuesta era predecible. Ira, seguida de acusaciones, seguido de manipulación emocional. No puedo creer que no confíes en mí, Ma. Después de todo lo que hemos pasado juntas, pensaba que el dinero era para que las dos lo usáramos. Las dos. Como si ella hubiera contribuido un solo peso a esa cuenta. Como si su nombre estar ahí significara que se había ganado el derecho de gastar los ahorros de mi vida sin mi conocimiento. El dinero es mío, Sofía, dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba. Yo lo gané, yo lo ahorré, y tengo derecho a controlar cómo se gasta. Pero soy tu hija. La familia se supone que ayuda a la familia. Tienes razón, estuve de acuerdo. La familia se supone que ayuda a la familia, pero la ayuda va en ambas direcciones. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste con algo? La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotras. Pude escucharla respirar del otro lado de la línea, probablemente tratando de inventar una respuesta que no la hiciera ver egoísta. Yo he estado ocupada, Ma. Ya sabes lo demandante que es mi trabajo. ¿Demasiado ocupada para invitarme a tu boda? Silencio. ¿Demasiado ocupada para llamarme en mi cumpleaños? Más silencio. ¿Demasiado ocupada para preguntar cómo estoy cuando llamas para pedir dinero? Eso no es justo, dijo finalmente. Pero su voz había perdido el filo enojado. Me haces sonar como algún tipo de monstruo. No estoy tratando de hacerte sonar como nada. Solo estoy declarando hechos. Y el hecho es que nuestra relación se ha vuelto muy unilateral. Yo doy, tú tomas, y nunca me quejo porque tengo miedo de perderte. Pero Sofía, creo que ya te perdí. Nada más no quería admitirlo. La verdad de esas palabras me pegó mientras las hablaba.
Sí, la había perdido. Probablemente hace años. La Sofía que había criado, la que solía meterse a mi cama durante las tormentas y decirme que yo era la mejor mamá del mundo, había sido reemplazada por alguien que no reconocía, alguien que podía mentirme en la cara mientras me robaba, alguien que podía casarse sin siquiera decirme qué estaba pasando. Necesitamos vernos, dije otra vez, cara a cara. Hay cosas que necesitamos discutir que no se pueden manejar por teléfono. Aceptó, de mala gana, verse conmigo en un cafecito en la Condesa el siguiente sábado. Pasé los días antes de esa reunión en un estado extraño de anticipación nerviosa. Parte de mí esperaba que pudiéramos arreglar las cosas, que se disculpara y encontráramos nuestro camino de vuelta la una a la otra. Pero una parte más grande de mí, la parte que se hacía más fuerte cada día, sabía que esta junta sería un final más que un principio. Llegué al café temprano, eligiendo una mesa cerca de la ventana donde podía ver la calle. La Ciudad de México se movía en su ritmo caótico usual, peatones apurados, micros tocando el claxon, repartidores en bicicleta zigzagueando por el tráfico. La energía de la ciudad solía abrumarme, pero ese día se sentía solidaria de alguna manera. Todos nosotros nada más tratando de navegar nuestras vidas complicadas, todos mereciendo respeto básico y dignidad. Sofía llegó 10 minutos tarde, lo cual era típico de ella. Se deslizó al asiento frente a mí con una sonrisa forzada, dándome un beso al aire como si fuéramos conocidas en lugar de madre e hija. «Te ves bien, ma», dijo, aunque sus ojos ya estaban escaneando el lugar, buscando rutas de escape. «Gracias. Te ves hermosa, como siempre». Sí se veía hermosa. El éxito le quedaba. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su ropa cara, su manicura perfecta. Viéndola, nadie adivinaría que había estado llorándole pobreza a su mamá anciana durante años. Entonces, dijo, jugueteando con su taza de café, sobre lo del banco. «Creo que hay algún malentendido». «¿Qué tipo de malentendido?» «Bueno, pusiste mi nombre en la cuenta, ¿verdad? Entonces técnicamente también es mi dinero. Digo, sé que tú lo ahorraste, pero lo ahorraste para mí, ¿no?» La manera casual como lo dijo, como si me estuviera explicando algo obvio a una niña confundida, hizo que se me subiera la presión, pero mantuve mi voz calmada. «Ahorré ese dinero como fondo universitario para ti. Se suponía que fuera un regalo de graduación, pero te enteraste y empezaste a usarlo sin mi conocimiento o permiso». «No usé tanto», dijo a la defensiva, «y era para cosas importantes. Mi renta, los pagos del coche, gastos necesarios. ¿500,000 pesos para tu boda?» Su cara se puso pálida. «¿Cómo tú...?» «Vi el estado de cuenta, Sofía. Sé exactamente cuánto has tomado y cuándo lo tomaste. Lo que no entiendo es por qué me dejaste batallar para ayudarte con gastos cuando estabas sentada sobre más dinero del que jamás he tenido de una vez». Volteó la mirada. No pudo verme a los ojos. No quería gastarlo todo de una vez. Estaba tratando de ser responsable, de hacer que durara. ¿Mintiéndome? ¿Dejándome saltarme comidas para poder mandarte dinero que no necesitabas? Nunca te pedí que te saltaras comidas. Nunca preguntaste sobre mis comidas para nada. Nunca preguntaste sobre mi salud, mis cuentas, mi vida. La única vez que me llamas es cuando necesitas algo. Su compostura se quebró un poquito. «Eso no es cierto. Sí me importas». «Entonces, ¿por qué no fui invitada a tu boda?» La pregunta quedó entre nosotras como una navaja. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que lograra contestar. Fue una ceremonia pequeña, muy íntima. Solo invitamos a familia inmediata. Yo soy familia inmediata. Soy tu madre. Lo sé, pero... Se le cortó la voz, claramente batallando para encontrar una explicación que no sonara cruel. «¿Pero qué, Sofía? ¿Pero no soy suficientemente importante? ¿Pero te daría pena? ¿Pero era más fácil usar mi dinero para pagarla que realmente incluirme?» Se le empezaron a formar lágrimas en los ojos, y por un momento sentí el impulso familiar de consolarla, de retirar mis palabras y hacer que se sintiera mejor. Pero me forcé a quedarme sentada, a dejar que se sintiera incómoda por una vez. «No era sobre ti, ma. Era sobre nosotros queriendo algo simple y privado. Tus fotos de boda muestran por lo menos 50 personas. Esos eran solo amigos y familia que importa más que yo.
Empezó a llorar entonces, el tipo de lágrimas manipuladoras que había visto 1000 veces antes. Las lágrimas que me hacían inmediatamente disculparme y consolarla, sin importar lo que hubiera hecho mal. Pero esta vez me senté callada y esperé a que se compusiera. Le pasé una servilleta, pero no ofrecí palabras tranquilizadoras o seguridades. Que sintiera el peso de sus propias acciones por una vez. «Lo siento», dijo cuando pararon las lágrimas. «Sé que debería haberte dicho de la boda, solo que pasó tan rápido y no pensé». «¿No pensaste que querría estar ahí para uno de los días más importantes de tu vida?» «No, no pensé nada. Estaba emocionada y...» Sus excusas sonaban huecas incluso para ella. Pude verla dándose cuenta de que no había buena explicación para lo que había hecho. Ninguna manera de hacer que su comportamiento pareciera razonable o amable. «Sofía», dije gentilmente, «necesito que entiendas algo. No estoy enojada por el dinero porque lo necesite de vuelta. Estoy enojada porque me mentiste, me manipulaste, me dejaste preocuparme por tu situación financiera mientras estabas sentada sobre una fortuna que yo había creado para ti. Estaba tratando de guardarlo para algo importante. Más importante que la paz mental de tu mamá anciana, más importante que dejarme quedarme con suficiente de mi cheque del Seguro Social para pagar mis medicinas». No tenía respuesta para eso. Saqué de mi bolsa una foto vieja, una de ella de niña, sentada en mi regazo, las dos riéndonos de algo justo fuera del marco. La había cargado en mi cartera durante años, un recordatorio de mejores tiempos cuando genuinamente nos amábamos. Sin romper contacto visual, lentamente rompí la fotografía por la mitad. Sofía se quedó sin aliento. «Ma, ¿por qué harías eso?» «Porque esa niñita ya no existe», dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. «Y necesito parar de pretender que sí». Me paré, dejando los pedazos rotos en la mesa entre nosotras. No voy a seguir financiando una relación donde me tratan como cajero automático en lugar de como persona. No voy a aceptar que me mientan, me manipulen o me ignoren. Merezco mejor que eso, aunque tú no puedas verlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si quieres una relación conmigo, necesita estar basada en respeto mutuo y cariño genuino. No transacciones financieras, no obligación, no culpa. Su cara pasó por varias emociones. Shock, ira, miedo y algo que podría haber sido genuino arrepentimiento. ¿Y si no puedo hacer eso?, preguntó quedito. Entonces no tenemos una relación que valga la pena preservar. Las palabras se sintieron como si me estuvieran desgarrando el corazón, pero también se sintieron ciertas, necesarias, atrasadas por mucho tiempo. Salí del café sin voltear atrás, dejando a Sofía sentada sola con los pedazos de nuestro pasado roto. Las manos me temblaron mientras paraba un taxi, pero había algo más mezclado con el dolor. Alivio, tal vez, o el débil comienzo de libertad. Las siguientes semanas fueron complicadas. Sofía llamó varias veces, alternando entre ira y súplicas. Probó diferentes estrategias, recordando buenos tiempos que habíamos compartido, prometiendo cambiar, reclutando otros familiares para que me hicieran sentir culpable de reconciliarme. Mi ex esposo llamó, su voz goteando desaprobación. «Esperanza, ¿qué te está pasando? La familia es familia. No puedes simplemente cortar a tu propia hija». «No la he cortado», respondí calmadamente. «Solo dejé de permitirle. Está lastimada, Esperanza. Dice que estás siendo irracional». «Estoy segura de que sí dice eso. ¿Mencionó el $1,500,000 que me ha estado escondiendo? ¿Explicó por qué no fui invitada a su boda?» Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Sofía me había pintado como la villana en su versión de los eventos, convenientemente dejando fuera las partes que la hacían ver mal. «Siempre hay dos lados de cada historia», dijo finalmente. «Tienes razón. Y por primera vez en décadas, estás escuchando el mío». Colgué sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Cada conversación donde me negué a ser manipulada, cada vez que establecí mis límites clara y calmadamente, me sentía un poquito más como yo misma otra vez. María fue una fuente increíble de apoyo durante este tiempo. Escuchó sin juzgar, ofreció consejos prácticos y, más importante, me recordó que valía la pena luchar por mí.
Eres como una persona diferente, me dijo una tarde mientras compartíamos té en su departamento. Estás parada más derecha, tu voz es más fuerte. Esta transformación es hermosa de ver. No se siente hermosa, admití. Se siente aterrorizante la mayoría del tiempo. Los mejores cambios usualmente sí se sienten así. Empecé a hacer cambios pequeños a mi rutina diaria. En lugar de revisar mi teléfono constantemente por mensajes de Sofía, lo metía en un cajón por horas. En lugar de quedarme en casa todas las noches, empecé a caminar por las tardes por mi barrio, redescubriendo calles cerca de donde había vivido por años, pero nunca realmente explorado. Visité el centro comunitario en la Doctores que María había recomendado, viendo programas para adultos mayores. Había clases de arte, clubes de lectura, oportunidades de voluntariado, todo un mundo de actividades que nunca había considerado porque había estado demasiado enfocada en las necesidades de Sofía para pensar en mis propios intereses. La transformación no era solo interna. Empecé a ponerle atención a mi apariencia otra vez, no para la aprobación de nadie más, sino porque merecía sentirme bien conmigo misma. Compré ropa nueva. Nada caro, pero cosas que me quedaban correctamente y me hacían sentir segura. Me corté el pelo en un estilo que me favorecía en lugar de solo jalármelo hacia atrás en la misma coleta cansada que había usado durante años. Un mes después de nuestra confrontación en el café, hice algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Planeé un viaje para mí. No era elaborado. Solo un fin de semana en Puebla para visitar museos y sitios históricos que siempre había querido ver. Pero era mío. No pedí permiso de nadie. No verifiqué si era conveniente para el horario de alguien más. No me preocupé sobre si merecía gastar dinero en mí misma. Simplemente compré el boleto del autobús y reservé el hotel, y empecé a esperar con ansias mi primera aventura sola. La sensación era embriagante. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que me haría feliz. No en lo que mantendría paz en la familia, no en lo que evitaría conflicto, no en lo que me haría parecer buena madre, solo en lo que me traería alegría. 2 días antes de mi viaje planeado, todo cambió otra vez. Desperté para descubrir que alguien había publicado sobre mí en redes sociales. No Sofía directamente, sino alguien en su círculo. Tal vez su nuevo esposo, tal vez una de sus amigas. El post me pintaba como una mujer amargada y egoísta, que le había robado dinero a su propia hija y abandonado a su familia por despecho. Las mentiras eran impresionantes en su crueldad. Según el post, yo le había prometido a Sofía el dinero para su boda. Luego cambié de opinión a último minuto por celos. Me describían como mentalmente inestable, posiblemente sufriendo de demencia. Definitivamente no alguien en quien se debería confiar para tomar decisiones financieras. El post había sido compartido docenas de veces, con comentarios de gente que ni siquiera conocía diciéndome groserías, cuestionando mi sanidad y expresando compasión por mi pobre hija que había sido victimizada por su mamá loca. Leer esos comentarios se sintió como ser físicamente asaltada. Extraños estaban haciendo juicios sobre mi carácter basados en mentiras, pintándome como la villana en una historia donde yo era en realidad la víctima. La humillación fue abrumadora, no solo por las mentiras mismas, sino por lo fácil que la gente las creyó. Por como una hora estuve devastada. La vieja esperanza habría inmediatamente llamado a Sofía, disculpándose por lo que hubiera hecho mal, rogando por perdón, ofreciendo arreglar todo si solo hacía que pararan los ataques en línea. Pero ya no era la vieja esperanza. En lugar de eso, me hice una taza de té, me senté en mi silla favorita, y realmente pensé sobre lo que estaba pasando. Sofía y sus aliados estaban tratando de avergonzarme públicamente para someterme. Estaban contando con mi deseo de evitar conflicto, mi miedo de que me disgustaran, mi necesidad arraigada de mantener paz a cualquier costo. Pero lo que no entendían era que ya había perdido todo lo que había tenido miedo de perder. Ya había sido excluida de la vida de Sofía. Ya había sido tratada con desprecio y falta de respeto. Ya había sido reducida a nada más que un recurso financiero en su mente. Sus ataques en línea no podían quitarme nada que todavía tuviera, porque ya había sido desechada. Todo lo que podían hacer era hacer ese desecho público,
Y honestamente, parte de mí estaba agradecida por la claridad. Ahora sabía exactamente quién era Sofía y de lo que era capaz. Ahora tenía prueba de que su crueldad no era accidental o temporal, era calculada y deliberada. Capturé pantalla de los posts y comentarios, no para usarlos contra ella, sino para recordarme cuando me sintiera tentada a regresar. Esto era quien realmente era cuando pensaba que yo podría defenderme. Esto era lo que hacía cuando dejé de ser conveniente. Luego borré completamente mis cuentas de redes sociales. No porque tuviera vergüenza, sino porque no necesitaba ese tipo de toxicidad en mi vida. Tenía mejores cosas que hacer con mi tiempo que defenderme contra mentiras a gente que quería creerlas de todos modos. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Sofía, probablemente esperando que estuviera sollozando y desesperada por reconciliarme después de su campaña de humillación pública. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 6 veces más ese día. No contesté ninguna de las llamadas, pero sí escuché los mensajes de voz. Empezaron enojados, acusándome de ignorarla, exigiendo que le devolviera la llamada inmediatamente para discutir esta situación como adultas. Pero cuando no respondí, su tono cambió. Los mensajes posteriores fueron más suaves, más manipuladores. Ma, estoy preocupada por ti. La gente está diciendo cosas preocupantes sobre tu salud mental. A lo mejor deberíamos hacerte evaluar, nada más para asegurarnos de que estés bien. La implicación era clara. Si no cooperaba con sus demandas, me haría declarar mentalmente incompetente. Probablemente era una amenaza vacía. Necesitaría prueba de que no me podía cuidar sola, lo cual obviamente no era cierto, pero me mostró qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para tener control de mi dinero otra vez. Guardé todos los mensajes de voz, por si los necesitaba después. Esa tarde, María tocó mi puerta con una botella de vino y una expresión determinada. Vi lo que publicaron sobre ti en línea, dijo sin preámbulos. Antes de que borraras tus cuentas, digo, tomé capturas de pantalla en caso de que las necesites para propósitos legales. ¿Propósitos legales? Mija, lo que hicieron es acoso, tal vez hasta difamación. No lo tienes que aceptar nada más. La idea no se me había ocurrido. Había estado tan enfocada en protegerme emocionalmente que no había considerado las implicaciones legales del comportamiento de Sofía. No quiero demandar a mi propia hija, dije. No estoy hablando de demandar. Estoy hablando de documentar. En caso de que esto escale, en caso de que trate de hacerte declarar incompetente o tomar control de tus finanzas de alguna otra manera, necesitas prueba de que estás pensando claramente y que ella te ha estado manipulando. María tenía razón. Necesitaba protegerme no solo emocionalmente, sino legalmente. A la mañana siguiente, llamé a la abogada que el centro comunitario había recomendado e hice una cita. La licenciada Rebeca Martínez era una mujer de unos 50, con ojos amables y una actitud sin tonterías. Escuchó mi historia sin interrupción, ocasionalmente tomando notas, su expresión poniéndose más sombría mientras describía el comportamiento de Sofía. Esto es abuso financiero de adulto mayor, dijo cuando terminé. Lo que su hija ha estado haciendo, tomar dinero sin su conocimiento, manipularla para que le dé más, usar chantaje emocional para controlar sus decisiones. Es una forma de abuso que desafortunadamente es muy común. La palabra abuso me pegó como un golpe físico. Había estado pensando en el comportamiento de Sofía como egoísta o desconsiderado, pero abuso parecía un término demasiado fuerte para lo que estaba pasando entre nosotras. Puedo ver que está batallando con esa palabra, dijo la licenciada Martínez gentilmente. Mucha gente en su situación lo hace. Pensamos en abuso como violencia física, pero el abuso emocional y financiero puede ser igual de dañino, y suena como que ha estado experimentando ambos. Me ayudó a entender mis opciones legales, que eran más extensas de lo que me había dado cuenta. Podía proceder con cargos por robo financiero, conseguir órdenes de restricción si el acoso continuaba, y más importante, podía proteger legalmente mis bienes de manipulación futura. Lo más importante ahora es documentación, dijo. Mantén registros de toda comunicación, todas las transacciones financieras, todas las amenazas o intimidación. Si esta situación escala, necesitarás prueba del patrón de comportamiento.
salí de su oficina sintiéndome tanto empoderada como agotada. Empoderada porque finalmente entendía que tenía derechos, que lo que me estaba pasando no era solo una situación familiar difícil, sino abuso real. Agotada porque tenía 72 años y no debería estar aprendiendo cómo protegerme de mi propia hija, pero estaba aprendiendo, y eso era lo que importaba. Durante las siguientes semanas, algo increíble pasó. El silencio en mi vida, que una vez se había sentido opresivo y solitario, empezó a sentirse pacífico. Sin el estrés constante de manejar las crisis de Sofía, sin el agotamiento emocional de tratar de ganarme su amor, tenía energía para cosas que había olvidado que disfrutaba. Me inscribí en una clase de acuarelas en el centro comunitario. Mis primeros intentos fueron terribles. Líneas temblorosas, colores enlodados, composiciones que no tenían sentido. Pero la instructora, una mujer paciente llamada Elena, animaba a todos sus estudiantes a enfocarse en la alegría de crear en lugar de la calidad de los resultados. El arte no es sobre perfección, dijo durante una clase. Es sobre expresión. Es sobre tomar lo que está dentro de ti y ponerlo en papel, sea hermoso o desordenado o algo en el medio. Me encontré pensando en esa filosofía más allá de solo pintar. Mi vida no tenía que ser perfecta para ser valiosa. Mis relaciones no tenían que ser impecables para valer la pena. Podía expresarme, mis necesidades, mis límites, mis sentimientos, incluso si los resultados eran desordenados o incómodos para otras personas. María y yo empezamos a hacer viajes semanales a diferentes barrios en la Ciudad de México, explorando áreas que nunca habíamos visitado a pesar de vivir en la ciudad toda nuestra vida. Nos subimos al metro a Coyoacán y caminamos por sus calles empedradas. Visitamos museos en el centro. Probamos restaurantes nuevos en la Roma. Pasamos tardes enteras en Xochimilco solo viendo gente vivir sus vidas. Estas aventuras fueron reveladoras para mí. Había pasado tantos años enfocada en las necesidades de otras personas que había olvidado que la Ciudad de México estaba llena de maravillas esperando ser descubiertas. La ciudad en la que había vivido durante décadas de repente se sentía nueva y llena de posibilidades. Un sábado soleado, María y yo tomamos el tren a Teotihuacán. No había estado ahí desde que Sofía era niña, y caminar entre las pirámides trajo recuerdos de tiempos más simples. Pero en lugar de ponerme triste, esos recuerdos se sintieron como regalos. Prueba de que había sido buena madre, que había creado alegría para mi hija, incluso si ahora ella elegía no recordarlo. Subimos la pirámide del Sol, riéndonos como adolescentes mientras el viento nos alborotaba el cabello. Compartimos esquites y jugamos lotería, actuando décadas más jóvenes que nuestras edades. Por primera vez en años, me sentí genuinamente feliz, no solo contenta o resignada, sino activamente alegre. ¿Sabes qué me encanta de esto?, dijo María mientras nos sentábamos en una banca viendo el atardecer pintar el cielo en naranjas y morados brillantes. ¿Qué? No estamos esperando permiso para disfrutarnos. No estamos preguntando a alguien si está bien gastar este dinero o tomar este tiempo. Solo estamos viviendo nuestras vidas porque queremos. Tenía razón. Por la mayoría de mi vida adulta, había sentido como que necesitaba justificación para cualquier placer, cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario. Había pedido permiso de gente que nunca me pidió permiso. Sacrifiqué mi propia alegría por gente que no sacrificaría su conveniencia por mi felicidad. Pero sentada ahí viendo las olas del lago de Xochimilco, algodón de azúcar disolviéndose en mi lengua, el peso cálido de amistad genuina a mi lado, sentí algo que casi había olvidado que existía, el placer simple de estar viva. Esa noche, hice algo en lo que había estado pensando durante semanas. Fui por mi departamento y quité todas las fotos de Sofía. No porque quisiera borrar las memorias, algunas de ellas eran genuinamente preciadas, sino porque no quería santuarios a alguien que me trataba mal dominando mi espacio de vida. En lugar de eso, puse fotos de mis aventuras recientes con María, fotos de nosotras riéndonos en museos, probándonos sombreros chistosos en ferias callejeras, viéndonos orgullosas y felices y completamente presentes en nuestras propias vidas. Estas imágenes contaban una historia diferente, no de sacrificio y servicio, sino de amistad y alegría y nuevos comienzos.
Compré plantas para mis ventanas, flores brillantes que necesitaban cuidado y atención diarios. Cuidarlas se sintió como práctica para cuidarme a mí misma, notando lo que necesitaban, proporcionándoselo consistentemente, viéndolas florecer bajo tratamiento adecuado. 3 meses después de nuestra confrontación en el café, Sofía intentó un último intento de manipulación. Se apareció en mi edificio sin avisar, tocando mi intercomunicador con la persistencia desesperada de alguien que no estaba acostumbrada a ser ignorada. Cuando contesté, su voz estaba temblorosa y pequeña. «Ma, soy Sofía. ¿Puedo subir? Por favor, necesito hablar contigo». Cada instinto que había desarrollado durante 7 décadas me decía que la dejara subir inmediatamente. Sonaba molesta, tal vez herida. Mi programación maternal se activó, demandando que la consolara sin importar cómo me hubiera tratado. Pero había aprendido a reconocer esa programación por lo que era, una respuesta condicionada que había sido usada contra mí durante años. ¿De qué quieres hablar, Sofía? Yo cometí algunos errores. Quiero disculparme. Quiero arreglar las cosas entre nosotras. Las palabras que había estado anhelando escuchar durante años. Pero para entonces, había aprendido a escuchar acciones en lugar de palabras, a juzgar gente por su comportamiento consistente en lugar de sus promesas de crisis. ¿Qué errores? Todos. El dinero, la boda, la manera en que te he tratado. Sé que la regué y quiero arreglarlo. ¿Cómo? La pregunta parecía descolocarla. Esperé, escuchando la estática del intercomunicador, oyéndola batallar para encontrar una respuesta que sonara sincera. Yo voy a devolver el dinero que tomé, y voy a ser mejor sobre llamar, y visitar, e incluirte en cosas. Era la disculpa que había soñado, pero se sentía hueca. No había reconocimiento del dolor que había causado. No había entendimiento real de cómo su comportamiento me había afectado. Solo promesas diseñadas para conseguir lo que quería: acceso a mi departamento, mi atención y, eventualmente, mi dinero otra vez. Sofía, dije gentilmente, aprecio que hayas venido aquí, pero disculpas sin comportamiento cambiado son solo palabras. Y he escuchado muchas palabras tuyas durante los años. Pero lo digo en serio esta vez, realmente quiero cambiar. Entonces pruébalo. No a mí, sino a ti misma. Pasa algo de tiempo pensando sobre por qué me trataste de la manera que lo hiciste. Considera ir a terapia para trabajar en lo que sea que te hizo pensar que era aceptable mentirle a tu madre y robarle. Cuando hayas hecho ese trabajo, realmente lo hayas hecho, no solo dicho que lo ibas a hacer. Entonces tal vez podamos tener una plática sobre reconstruir nuestra relación. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? La pregunta reveló todo. No estaba interesada en cambiar realmente. Estaba buscando el esfuerzo mínimo requerido para regresar a mis buenas gracias. Quería un cronograma, un mapa, una garantía de que si saltaba por los aros correctos por la cantidad de tiempo correcta, conseguiría acceso a mis recursos otra vez. No sé, dije honestamente. Tal vez meses, tal vez años, tal vez nunca. Eso depende completamente en qué tan comprometida estés a convertirte en el tipo de persona que merece una relación conmigo. Pero te amo, Sofía. Siempre te voy a amar. Pero amor sin respeto no es una relación. Es solo servidumbre emocional. Y ya terminé de ser la sirvienta de cualquier persona. Colgué el intercomunicador y miré de mi ventana cómo se quedó parada en la banqueta por mucho tiempo, probablemente procesando la realidad de que sus viejas tácticas de manipulación ya no funcionaban conmigo. Eventualmente se fue, y sentí una mezcla compleja de tristeza y alivio. La tristeza era real. Dolor por la relación que nunca habíamos tenido. Luto por la hija que podría haber existido en diferentes circunstancias. Pero el alivio era más fuerte. Alivio de que había mantenido mis límites, que había elegido mi bienestar por encima de su conveniencia, que finalmente había aprendido a amarme lo suficiente para exigir mejor trato. Esa noche, llamé a María para contarle lo que había pasado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», dije, sorprendiéndome con la honestidad inmediata de la respuesta. «Triste, pero libre. Esa es la combinación perfecta para un nuevo comienzo». Tenía razón. La libertad siempre viene con un precio,
y el precio a menudo es decirle adiós a patrones familiares que ya no nos sirven. Pero la alternativa, quedarse atrapada en disfunción por miedo a la soledad, ya no era aceptable para mí. 6 meses después de que todo empezó, me hice una fiesta. No una fiesta de lástima, una celebración real. Invité a María, mis nuevas amigas de la clase de arte, vecinos que había empezado a conocer, y gente del centro comunitario que se había vuelto parte de mi red de apoyo. Nos juntamos en mi departamento transformado, ahora brillante y colorido y lleno de evidencia de una vida siendo activamente vivida. Las plantas florecían en cada superficie, mis pinturas amateur cubrían las paredes, y libros del club de lectura de la biblioteca estaban apilados ordenadamente en las mesas. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Elena, mi instructora de arte. Mi cumpleaños número 73, dije, y mi primer año de ponerme primero. Nos reímos y compartimos historias y comimos demasiado pastel. Esta gente que veía valor en mí más allá de lo que podía proporcionarles, llenó mi departamento con calor y alegría de una manera que nunca había experimentado antes. Viendo alrededor del cuarto, me di cuenta de que esto era como se suponía que se sintiera la familia. No obligación y culpa y sacrificio desigual, sino cuidado mutuo y afecto genuino, y celebración de los éxitos de cada uno. Mientras la tarde se terminó y mis invitados se prepararon para irse, María me jaló a un lado. «Estoy orgullosa de ti, ¿sabes?», dijo quedito. «Lo que has hecho este año, defenderte, reconstruir tu vida, aprender a valorarte, es increíble. Nos has inspirado a todos». Sus palabras significaron más para mí que cualquier cumplido que jamás había recibido, porque venían de alguien que realmente me conocía, alguien que me había visto transformar de una mujer que se disculpaba por existir a alguien que celebraba su propia supervivencia. Después de que todos se fueron, me senté en mi departamento pacífico y reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. La mujer que había descubierto esas fotos de boda en redes sociales se sentía como alguien de otra vida, alguien más pequeña, más triste, más dispuesta a desaparecer. Pensé en Sofía ocasionalmente, usualmente con una mezcla de amor y lástima. Amor por la niña que había sido, lástima por la adulta en la que se había convertido. Esperaba que fuera feliz en cualquier vida que hubiera construido para sí misma, pero ya no me sentía responsable de asegurar esa felicidad al costo de la mía. El dinero que había escondido todavía estaba en la cuenta restringida, creciendo con intereses, esperando a que decidiera qué hacer con él. Había considerado varias opciones: donarlo a organizaciones que ayudaban a adultos mayores abusados, usarlo para viajar y ver partes del mundo que solo había soñado, o simplemente mantenerlo como seguridad para mi propio cuidado futuro. Lo que sea que decidiera, la elección sería solo mía. Nadie me manipularía para gastarlo en ellos. Nadie me haría sentir culpable por tener recursos. Nadie me trataría como cajero automático en lugar de ser humano. Esa realización valía más que cualquier cantidad de dinero. Mientras me preparé para dormir esa noche, me vi en el espejo del baño, el mismo espejo donde había visto una mujer rota solo meses antes. La cara que me devolvía la mirada ahora era diferente, todavía marcada con la edad, todavía marcada por décadas de trabajo duro y sacrificio, pero ya no derrotada. Mis ojos estaban más claros, mi postura más derecha, mi expresión más pacífica. Me veía como alguien que conocía su propio valor, alguien que no aceptaría menos de lo que merecía, alguien que había aprendido la diferencia entre amor y explotación. Me veía como alguien que había sobrevivido. La mañana siguiente trajo nuevas posibilidades, como cada mañana lo hacía ahora. Tenía clase de arte en la tarde, planes de cena con María en la noche, y toda una vida que me pertenecía completamente extendiéndose adelante. Hice café en mi cocina silenciosa, escuchando los sonidos familiares de la Ciudad de México despertando afuera de mi ventana. Pero los sonidos ya no se sentían como ruido de fondo, se sentían como música, la banda sonora de una vida que tenía significado más allá de servir las necesidades de otras personas. Mi teléfono se quedó silencioso en la barra, ya no una fuente de ansiedad o esperanza, ya sea que sonara o no sonara, ya sea que Sofía llamara o no llamara, ya sea que mi vida vieja tratara de reclamarme o me dejara en paz,
Nada de eso podía tocar la paz que había construido para mí misma. Había aprendido que amor sin respeto es manipulación, que la familia no está determinada por sangre sino por comportamiento, y que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Estas no fueron lecciones fáciles, y aprenderlas me había costado relaciones que había valorado durante décadas. Pero la alternativa, continuar viviendo como fantasma en mi propia vida, continuar aceptando migajas de afecto a cambio de mi dignidad, me había costado algo mucho más precioso, yo misma. Ahora, a los 73 años, finalmente estaba libre para descubrir quién era Esperanza cuando no estaba ocupada siendo la solución de todos los demás. Libre para tener preferencias y límites y sueños que no involucraran la aprobación de nadie más. Libre para construir una vida que reflejara mis propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. Algunas mañanas despertaba asombrada de que esta transformación fuera posible a mi edad, que alguien pudiera pasar 70 años viviendo de una manera y luego completamente reinventarse casi de la noche a la mañana. Otras mañanas despertaba asombrada de que me hubiera tomado tanto tiempo, que hubiera esperado hasta los capítulos finales de mi vida para realmente empezar a vivirla. Ambos sentimientos eran válidos. Ambos eran parte del paisaje emocional complejo de alguien que había sobrevivido a abuso emocional y salido más fuerte del otro lado. Lo que importa más es que sí sobreviví, sí cambié, sí aprendí a valorarme lo suficiente para exigir mejor trato, incluso cuando eso significaba alejarme de gente que amaba que no podía o no me amaría de vuelta adecuadamente. Y si mi historia les suena familiar, si hay alguien en su vida que los trata como recurso en lugar de persona, que exige su sacrificio sin ofrecer respeto, que los hace sentir agradecidos por el mínimo de decencia humana, por favor sepan que nunca es demasiado tarde para elegir diferente. Merecen mejor que eso. Merecen relaciones construidas sobre cuidado mutuo, no servicio unilateral. Merecen ser vistos y valorados por quienes son, no solo por lo que pueden proporcionar. Merecen importar en su propia vida. Me tomó 7 décadas aprender estas verdades, pero una vez que lo hice, todo cambió. La soledad de la que había tenido tanto miedo resultó ser soledad, que es algo completamente diferente. La soledad es pacífica. La soledad es elegida. La soledad es la base desde la cual conexiones genuinas pueden crecer. Las relaciones que tengo ahora, con María, con mis nuevas amigas, con la comunidad que he construido alrededor de mí, son más profundas y auténticas que cualquiera que tuve cuando estaba desesperadamente tratando de comprar amor con mi servicio y sacrificio. Esta gente elige pasar tiempo conmigo porque disfrutan mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Esa es la diferencia entre amor y explotación. Y una vez que experimentas lo real, nunca puedes regresar a aceptar falsificaciones. Mientras continuaron pasando los meses, me encontré descubriendo aspectos de mi personalidad que habían estado enterrados durante décadas bajo capas de dar gusto a la gente y autosacrificio. Tenía opiniones sobre arte, sobre libros, sobre política que nunca me había permitido expresar, porque estaba demasiado ocupada estando de acuerdo con lo que fuera que mantuviera la paz. Tenía preferencias sobre cómo pasar mi tiempo, que no tenían nada que ver con lo que alguien más necesitaba de mí. Empecé a ser voluntaria en un programa de alfabetización local, enseñando a adultos cómo leer. El trabajo era desafiante y gratificante, de maneras que nunca había experimentado antes. Estos estudiantes me veían como alguien con habilidades valiosas que ofrecer, no como fuente de asistencia financiera o trabajo emocional. Me agradecían por mi tiempo y esfuerzo, y su gratitud se sentía genuina porque estaba basada en algo que yo estaba eligiendo dar, no algo por lo que estaba siendo manipulada a proporcionar. Una de mis estudiantes, una mujer llamada Carmen que estaba aprendiendo a leer para poder ayudar a sus nietos con su tarea, me recordaba a mí misma de algunas maneras. Había pasado décadas poniendo las necesidades de todos los demás primero, y solo ahora, en sus 60, finalmente estaba haciendo algo solo para ella. Mi familia piensa que estoy loca, me dijo una tarde mientras trabajábamos un pasaje particularmente difícil. Dicen, ¿para qué necesitas leer? Has llegado hasta aquí sin eso. Pero quiero más que solo sobrevivir.
Quiero entender cosas por mí misma, no solo que otras personas me digan lo que dicen las cosas. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Por tantos años, había dejado que otras personas me dijeran lo que significaban mis relaciones, cuál era mi valor, qué debía aceptar como normal. Había dejado de confiar en mi propio juicio, mis propios instintos, mi propia comprensión de lo que me estaba pasando. Aprender a confiar en mí misma otra vez fue tal vez la parte más desafiante de toda esta transformación. Cada vez que tomé una decisión basada en mis propios deseos en lugar de las expectativas de alguien más, una vocecita en mi cabeza susurraba que estaba siendo egoísta, que estaba decepcionando gente, que no estaba siendo buena persona. Pero gradualmente, esa voz se puso más callada. Fue reemplazada por un entendimiento diferente, que cuidar de mí misma no era egoísmo, era necesario. Que decepcionar gente que tenía expectativas irrazonables no era una falla de mi parte, era un límite saludable. Que ser buena persona no requería que desapareciera en las necesidades de otras personas. Como 8 meses después de que hablé por última vez con Sofía, recibí una carta por correo, no de ella, sino de su esposo, el hombre que nunca había conocido, cuya existencia solo había aprendido a través de fotos de boda en redes sociales. Su nombre era David, y su carta era cortés pero formal. Explicaba que Sofía había estado batallando con el distanciamiento de mí, que había estado deprimida y ansiosa desde nuestra última confrontación. Quería saber si había algo que él podía hacer para ayudarnos a reconciliarnos. Si había alguna condición bajo la cual yo estaría dispuesta a reconstruir nuestra relación. La carta era amable, y pude ver que genuinamente le importaba el bienestar de Sofía. Pero también reveló algo revelador. Sofía todavía no había tomado responsabilidad por sus acciones. No había mandado la carta ella misma. No había hecho el trabajo duro de examinar su comportamiento y hacer enmiendas genuinas. En lugar de eso, había reclutado a su esposo para intentar un enfoque diferente a la misma meta. Regresar a mis buenas gracias sin realmente cambiar. Le escribí de vuelta a David, agradeciéndole su preocupación y explicando, tan gentilmente como pude, que la reconciliación no era solo sobre perdón, era sobre comportamiento cambiado, responsabilidad genuina y respeto mutuo. Le dije que esperaba que Sofía encontrara paz y felicidad, pero que no podía ser responsable de manejar sus emociones sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Nunca escuché de vuelta de él, y no lo esperaba. Mi respuesta probablemente había dejado claro que no iba a ser una solución fácil a los problemas de Sofía. Alrededor de este mismo tiempo, tomé una decisión sobre el dinero que había empezado todo este viaje. Había estado cargando el peso de ese $1,500,000 durante meses, insegura de qué hacer con él, pero sabiendo que no quería regresárselo a alguien que me lo había robado. Después de hablar con María y mi abogada y hacer mucha búsqueda del alma, decidí donar una porción significativa a organizaciones que ayudaban a ancianos que estaban siendo abusados financieramente por sus familias. Se sintió correcto tomar dinero que había sido usado para lastimarme y transformarlo en algo que podía ayudar a otras personas en situaciones similares. Me quedé con algo, suficiente para asegurar mi propia seguridad financiera y para financiar algunos de los sueños que había puesto en pausa durante tanto tiempo. El viaje a Puebla había sido maravilloso y estaba planeando más aventuras. Tal vez Europa, tal vez solo diferentes estados que nunca había visitado. El punto no era el destino, era la libertad de elegir mi propio camino. También usé algo del dinero para mejorar mi situación de vida. No mudándome. Había crecido a amar mi departamentito y el barrio que se había vuelto hogar, sino haciéndolo más cómodo y hermoso. Contraté a alguien para arreglar la grieta en mi ventana que me había molestado durante años. Compré una silla nueva cómoda para reemplazar la gastada en la que Sofía solía sentarse. Invertí en mejor iluminación y algunas plantas que trajeron vida y color a cada cuarto. Estas no fueron compras extravagantes, pero representaron algo revolucionario para mí. Gastar dinero en mi propia comodidad y felicidad sin culpa, sin justificación, sin pedir permiso de nadie. Un año después de que las fotos de boda habían destrozado mi mundo,
Estaba sentada en esa misma cocina donde había descubierto el estado de cuenta bancario que cambió todo. Pero la cocina se veía diferente ahora, más brillante, más acogedora, más como un lugar donde vivía alguien que importaba. Estaba preparando cena para María y algunas otras amigas de mi clase de arte. Nada elegante, solo pasta y ensalada y buena conversación. Pero mientras movía la salsa y puse la mesa, me maravillé de lo diferente que esto se sentía de todas esas noches que había pasado sola, esperando una llamada telefónica que rara vez llegaba. La diferencia no era solo en la compañía, aunque eso ciertamente era parte. La diferencia estaba en cómo me veía a mí misma. Ya no era una mujer esperando ser necesitada, esperando ser elegida, dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención que la gente estuviera dispuesta a darme. Era alguien con mi propia vida, mis propios intereses, mi propio valor que existía independientemente de lo que podía hacer por otras personas. Cuando sonó el timbre y mis amigas llegaron con flores y vino y sonrisas cálidas, sentí un sentido profundo de satisfacción que no tenía nada que ver con su aprobación de mí. Estaba feliz de verlas, no porque estaba desesperada por compañía, sino porque genuinamente disfrutaba su amistad y ellas disfrutaban la mía. Durante la cena, Elena preguntó sobre mi experiencia con lo que ella llamó mi año de transformación. ¿Cuál es lo más grande que has aprendido? Quería saber. Pensé en eso por un momento, viendo estas mujeres maravillosas que se habían vuelto parte tan importante de mi vida. Mujeres que me veían claramente, que valoraban mis pensamientos y opiniones, que respetaban mis límites y apreciaban mi compañía. Creo que aprendí que tenía miedo de lo incorrecto. Dije finalmente. Estaba aterrorizada de estar sola, de no ser amada, de no importarle a nadie. Así que acepté relaciones donde no me valoraban, donde me trataban mal, donde tenía que constantemente probar mi valor a través de lo que podía dar. Pero resulta que la soledad real no es estar sola. La soledad real es estar con gente que realmente no te ve, que solo te valora por lo que puedes proporcionarles. Y el amor real no es algo para lo que tienes que calificar o comprar o sacrificarte. El amor real se da y se recibe libremente, basado en quién eres, no en lo que puedes hacer. María alzó su copa de vino. Por aprender la diferencia, dijo. Por aprender la diferencia. Todas hicimos eco, y sentí el calor de conexión genuina, amistad genuina, amor genuino. Más tarde esa noche, después de que todas se habían ido y estaba limpiando los platos, me encontré pensando en Sofía otra vez. No con el dolor agudo que una vez acompañaba pensamientos de ella, sino con un tipo de aceptación triste. Me preguntaba si era feliz, si había aprendido algo de nuestro distanciamiento, si alguna vez entendería lo que había perdido cuando eligió dinero sobre relación. Pero estos pensamientos no me consumían de la manera que una vez lo hicieron. La felicidad o infelicidad de Sofía ya no era mi responsabilidad. Había hecho mi trabajo como su madre, la había criado, la había amado, le había dado toda oportunidad para convertirse en buena persona. Las decisiones que tomaba como adulta eran suyas para hacer y suyas para vivir. Mi trabajo ahora era vivir mi propia vida completamente y auténticamente, nutrir las relaciones que merecían mi energía y continuar creciendo hacia la persona que se suponía que fuera. Mientras terminé de lavar los platos y me preparé para dormir, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo un año. La mujer que había despertado a fotos de boda y había sentido su mundo colapsar parecía una extraña para mí ahora. No porque hubiera olvidado el dolor, ese tipo de corazón roto deja marcas permanentes, sino porque había transformado ese dolor en algo útil, algo que me enseñó sobre mi propia fuerza, mi propio valor, mi propia capacidad para supervivencia y crecimiento. Volví a mi espejo del baño otra vez, el mismo espejo que me había mostrado una mujer rota hace un año. La cara que me devolvía la mirada ahora estaba pacífica, segura, viva con posibilidad, todavía de 73 años, todavía marcada por décadas de trabajo duro y sacrificio, pero ya no definida por el trato de otras personas hacia mí. Me veía como una mujer que había aprendido a amarse a sí misma.
que había descubierto que su propia aprobación era más importante que la de cualquier otra persona, que había construido una vida que valía la pena vivir, rodeada de gente que la apreciaba exactamente por quien era. Me veía como una sobreviviente. La mañana siguiente, mientras me preparaba para empezar mi segundo año de esta nueva vida, sentí algo que no había experimentado en décadas: emoción sobre el futuro. No emoción sobre lo que otras personas podrían hacer por mí, o cómo podrían incluirme en sus vidas, sino emoción sobre lo que podría descubrir sobre mí misma, qué aventuras podría tener, qué contribuciones podría hacer al mundo. Tenía planes ahora, planes reales que me pertenecían completamente. Iba a tomar ese viaje a Europa con el que siempre había soñado. Iba a expandir mi trabajo voluntario con el programa de alfabetización. Iba a continuar desarrollando mis habilidades de pintura y tal vez hasta tener una pequeña exposición de mi trabajo en el centro comunitario. Estas no eran ambiciones grandiosas, pero se sentían monumentales para mí porque representaban algo que nunca había tenido antes. Una vida vivida por mi propio bien, guiada por mis propios intereses, financiada por mis propias decisiones. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación como la mía, donde alguien que amaban los trataba como conveniencia en lugar de persona? ¿Se han preguntado alguna vez si estaban siendo demasiado sensibles, demasiado exigentes, demasiado egoístas por querer respeto básico y consideración? Díganme en los comentarios. Leo cada uno, y sus historias me ayudan a recordar que ninguno de nosotros estamos solos en estas luchas. A veces lo más importante que podemos hacer es compartir nuestra verdad, incluso cuando es dolorosa, porque ayuda a otras personas a sentirse menos aisladas en sus propias situaciones difíciles. Quiero que sepan que si están viviendo en relaciones donde no los tratan con respeto básico, donde su valor se mide solo por lo que pueden proporcionar, donde los hacen sentir agradecidos por el mínimo de decencia humana, merecen mejor. Siempre han merecido mejor, aunque nadie se los haya dicho. El cambio es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse lo suficiente para exigir mejor trato. Nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son realmente cuando no están ocupados siendo la solución de todos los demás. La soledad de la que tienen miedo podría en realidad ser solitud, que es pacífica y elegida y llena de posibilidad. Las relaciones que piensan que no pueden vivir, sí podrían estar evitando que encuentren las conexiones que realmente merecen. Si esta historia los tocó, si los ayudó a ver su propia situación más claramente, o si les dio esperanza de que la transformación es posible sin importar qué tan atorados se sientan, por favor den me gusta a este video y suscríbanse a mi canal. Me ayuda a alcanzar a otras personas que podrían necesitar escuchar estas palabras, que podrían necesitar permiso para ponerse primero por una vez en sus vidas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser testigos de mi dolor y mi transformación. Gracias por recordarme que compartir nuestra verdad, incluso cuando es difícil, puede ser un regalo para otros que todavía están encontrando su camino. Recuerden, son dignos de amor, respeto y dignidad. Siempre lo han sido, incluso si nadie se los había dicho. Nunca es demasiado tarde para empezar a creerlo.